presencia contemplar, adorarte mi Jesús, en espíritu y verdad. Vivir en comunión, tener intimidad contigo hoy, Señor. Tu presencia Bueno, pues aquí seguimos nuevamente. Nos quedamos la semana pasada, chan, que Jaime llegó. Pero mira, lo más importante, concluimos diciendo que Nere aprendió a orar y dijo Nere, todo el tiempo estaba orando. ¿Quieres decir algo de lo que compartiste de orar? Sí, sí, eso de orar, yo sostenía una conversación constante con Dios. Espérame. Sí. Aprendamos. En lugar de no pensar o de preocuparnos o de llenarnos la cabeza de otras cosas, conversemos. ¿Con quién? Con Dios. Sí. Porque hay mucho tiempo que las mujeres podemos tener oportunidad en medio de estar guisando, en medio del trabajo, en medio del transporte. Eso es muy importante y muy buena, algo muy práctico de poder hacer, ¿no? No cuesta tanto trabajo, nada más hay que estar consciente. Ajá, perdón. Exacto. En esa época yo me congregaba en una iglesia muy conservadora y que agradezco a Dios porque plantó unos cimientos a través de la palabra. Estoy de acuerdo. Que fueron fundamentales. Cimientos. Iglesia conservadora, miren cómo de este. Ahorita sí, estas faldas ya no es nada más iglesia conservadora, pero venimos de ese trasfondo. Sí. ¿Te daban chance de usar pantalón? No. No. ¿Te daban chance de usar aretes? No, tampoco. ¿Te daban chance de pintarte? No. ¿Qué nos pasó? No. Porque ahora usamos aretes, usamos pantalón. Sí. Lo raro, bueno, no, de pantalón ni a la iglesia. Yo tuve un pastor que ni a su casa podías ir de pantalón. O sea, eran, y son buenas bases, como dice Nere. Sí, en son esa época creo que yo necesitaba esa parte, esa formación, porque yo ya vivía desde los 12 años prácticamente fuera de mi casa. Entonces, para mí el tener ese tipo de reglas y de estructura me sirvió muchísimo en mi adolescencia, en mi primera juventud, porque yo sentía que yo llegaba a un lugar que era como mi casa, donde me decían, donde era importante que yo hiciera algo o no lo hiciera. Ahora miren, estructura que dejó un sello, una marca, el ser de una sola pieza. No estamos diciendo que hay que, no, gracias a Dios, hoy somos libres de usar un pantalón, hoy somos libres de pintarnos. Bendito sea Dios. Pero eso es secundario. Ay, sí, porque qué susto, da qué miedo. Pero eso no es lo importante. Lo más importante es lo que Dios hizo dentro. Jóvenes, si hay alguna jovencita de 18 años, algún jovencito, porque siempre hacemos la invitación que tu familia se siente contigo. Jóvenes, escuchen a los mayores. Las reglas son límites que nos protegen. ¿Sí? Eso es bien importante. A ver, Nere, tú dijiste la semana pasada que llegó Jaime y de repente se te aparecía en todos lados. Sí. 1 y 2. Pero puso reglas. A ver, platícanos las reglas. Bueno, como buena niña, yo le decía, a ver, él tenía un cochecito ya, era un niño próspero por sus mismos, por su mismo trabajo. Era Tampoco viene de una familia. No, su familia muy trabajadora, su papá trabajaba en el Seguro Social como un trabajador ahí del seguro. No había manera, pero Jaime siempre ha sido una persona muy trabajadora. Él empezó su primer trabajo desde los 10 años. Wow. Y pues siempre le gustaron los cochecitos. Entonces él agarró un coche viejito y lo remodeló y él tenía un coche. Y resulta que pues sí, yo le decía, yo en tu coche no voy a platicar. Si vamos a platicar
fuera del coche. Ay, niñas, anoten, mamás, en tu coche, vamos a enumerar las reglas. Eso es bien importante que los jóvenes aprendan. Sí. En tu coche no voy a platicar, ¿qué más? Yo le decía, yo a las 7 de la tarde yo tengo que estar en mi casa porque tengo 7 de la escuela. tarde, niñas, Yo no estaba en inicia la prepa. noche, termina el día. Sí, yo estaba en la prepa y yo solita puse esas reglas. No me las ponía la señora donde yo vivía, no, yo solita. ¿Ok? Y yo le dije, yo no voy a ir al cine contigo porque... El cine, guau. Sí. Y no fui con él hasta el 4º año de novios. ¿Cuántos años fuiste novia de Jaime? 5. Wow. 5 años. Y esas normas se cumplieron. Se cumplieron. Nunca Se te cumplieron. expusiste. No. Nunca. Niños, a veces se caen en errores por exponerse. Sí. Y bueno, él decía que era muy exagerado. Así me tocó, tal vez a mí, cuidarme de más porque no había quien me cuidara, porque no tenía una estructura familiar, porque si yo no lo hacía, pues nadie lo iba a hacer. Por ti, claro. Lo hice por mí, nunca fui a una fiesta con mis compañeros de prepa ni de psicología después de la universidad. Siempre tuve una manera muy contundente de conducirme en el sentido como jovencita, en la parte social. Siempre fui muy cuidadosa. De hecho, tengo una amiga que pronto va a venir a visitarme, que estuvo en la prepa conmigo. Wow. Y ella me hizo un cuadro donde está una muchacha, bueno, y está con una guitarra. Esa guitarra me la prestaron en la rondalla y yo lo que hacía, por ejemplo, en los espacios que teníamos en la prepa, me ponía a cantar alabanzas, lo que yo aprendía en la guitarra y me servía de ensayo. ¿Tocas la guitarra? Sí. Eso sí no me lo sabía. Sí. Wow. Siempre se aprenden Sí. cosas nuevas y se conoce Sí. más a la persona. A los 8 años lo intenté por todos los medios aprender y lo aprendí. Eso sí, atormenté así a toda mi familia las primeras veces, pero lo aprendí. Y fue muy tremendo porque ella es pintora ahora, bueno, es muchas cosas, pero entre esas cosas es pintora y dice que así me recuerda. Y qué ¿Con tu importante, guitarra? con mi guitarra, dice, tú cantando canciones de Dios, le digo, pero se me hacía bolita ahí, le digo, la gente escuchaba. ¿Y no cobrabas? Fui, ¿No fue un medio también? no. Hubiera sido la precursora de las giras de los cantantes ¿Verdad? para el Señor. No, desgraciadamente no. ¿No se te ocurrió? No se me ocurrió, pero sí encontré que la alabanza, a través de la alabanza desde muy pequeña, yo podía tener esa paz. Yo tenía ese encuentro con Dios de otra manera. Por favor, Ajá. eso tómelo mucho en cuenta. Yo no canto como Neri, pero sí he descubierto eso. En los momentos más tristes, ¿verdad, Nere? Sí, La alabanza sana. la alabanza y Levanta, sana. me daba alegría en ese momento. Claro. Porque a veces en mi medio de oración tanta era muy cosa. lamentosa, y a veces era así, Señor, por favor. Pero cuando alababa al Señor era otra cosa, era otra atmósfera, era otra sensación en la presencia de Dios, Wow. otra cosa. O sea, amaba alabar a Dios desde muy chiquita, Qué hermoso. desde muy pequeñita. Entonces, una vez estábamos en un concierto con la rondalla Alfa y Omega y de repente veo llegar a mi esposo, que en ese tiempo estaba en una universidad de agricultura, con todos los amigos norteños con botas, sombrero. Bote, sombrero y cinturón. Y yo, estábamos ahí cantando. Fue increíble toda esa parte porque... Jaime no conocía al Señor. No. Ok. Me dijo que sí, pastora. Anótasela. Don Jaime, esa no me lo sabía. Muy atentos con eso. Eso no me lo... Mire, cuando uno quiere algo... No, traía una Biblia en el carro. Así, la traía. Bueno, don Jaime siempre ha querido profundizar en los temas. Sí, casi la traía bajo el brazo. ¡Wow! Pero no. Y sí me acompañaba. Entonces Jaime llega al Señor a través tuyo. A través mío. Dios te usa a ti. Sí. Me consta que hoy es un hombre que ama Sí, a Dios.
que ama a Dios y me sorprende y conoce ahora. la Biblia. Sí. Sí, increíble lo que Dios ha hecho con su vida también. Y Entonces, a ver, ya estamos en universidad. ya, Ya eres novia de Jaime. sí, Ok, ¿cuántos años fuiste novia de Jaime? 5 años. Órale. Sí, desde los 16 a los 21, prácticamente. Que fue cuando me casé con él. O sea, ¿qué parte de la prepa ya eras novia de él? Sí, Y luego la universidad. sí. ¿La universidad la terminas antes de casarte? Sí, una de las condiciones que le puse, porque él se quería casar, pues ya, porque él terminó mucho antes que yo su preparación y se fue a trabajar ya a Tamaulipas. Entonces él decía, pues ya vamos a casarnos. Yo le dije, no, yo vine y me propuse venir a esta ciudad a estudiar. Yo termino mi carrera y me caso contigo, porque a eso vine. Y yo no le voy a quedar mal a mis papás. O sea, yo esa meta me la había puesto yo, no mis papás. Pero esas eran mis reglas. Pero lo tenías muy presente. Lo tenía muy claro. Entonces, termino mi carrera el 27 de junio del 87, ay, hace muchos años, y me caso el 18 de julio del 87. 27, a ver, ¿terminas 27 de junio? Y a los 20 días me caso. Porque Pero ya venías preparando la boda. sí, ya la veníamos preparando, pero él respetó que yo terminé mi carrera. O sea, casi, Y luego me casé. le dan el diploma de término, de ahí la toma y se la lleva al registro civil. Exacto, casi. Ahora, ¿el 18 de julio te casas por el civil o por la iglesia? No, ¿o cómo por las estuvo? dos. Por las dos. Me casé por la iglesia cristiana, ya tenía yo pues muchas amistades dentro de la iglesia, pastores que me querían mucho. Yo de verdad, Lucero, yo agradezco a cada uno de los líderes y pastores que Dios me puso en mi camino, porque no tengo ninguna experiencia desagradable con ellos. Gracias a Dios. Qué bueno. Fueron de verdad gente de Dios. Y eso es bien importante, que los líderes de ministerio, la gente que está al frente, que tiene jóvenes alrededor, se conduzca con mucho amor y con mucho conocimiento de que un joven es una vida. Claro. Que te tratan con respeto, que te cuidan, que se preocupan por ti. Y eso fue lo que pasó conmigo. Ok. Fíjese qué cosa tan bella, ¿no? De una ranchería, hoy una mujer está en la capital del país, totalmente con un cambio de vida, pero llegar a este punto no fue fácil, aún No. ya casada. No. Jaime y yo nos casamos. Estoy cortando muchas cosas de mi vida que fueron muy dolorosas. Por ejemplo, que mis hermanos se quedaron en casa y que mis hermanos sufrieron muchísimas cosas. Que varios de ellos empezaron a caer en drogadicción, que el ambiente familiar se iba descomponiendo y descomponiendo. Eso no lo puedo tocar porque sería muy largo, pero aunado a eso, bueno, yo me caso, yo dije, voy a tratar de hacer un lugar donde mis hermanos también puedan venir y refugiarse aquí con nosotros, en mi familia ahora. Y pues me pongo a la par con Jaime a trabajar, nos casamos. Vivíamos en un departamentito súper pequeñito y yo quedo embarazada a los 3 meses de gemelas. Entonces yo le dije a mi esposo, le digo, vamos a tener que buscar una casa. Me dice, sí, vamos a tener que rentar algo un poco más grande. Le digo, no, vamos a tener que buscar una casa de nuestra. Y me decía él, ¿pero por qué? Le digo, porque yo no quiero que mis hijos vivan pues como yo viví, que brincábamos de lugar en lugar. A mí me gustaría que pudiéramos pensar en comprar una.
El pobre de mi marido era apenas su primera experiencia laboral, imagínense, tenía 25 años, algo así. Nomás se me quedaba viendo y como, ¿qué estás pensando? Dije, yo voy a buscar, no te preocupes. Cuando estaba en el 7º mes de embarazo de mis gemelas, fui a visitar, bueno, una amiga, me fui a su casa por emergencia. Se acabó el agua en mi casa y entonces tuve una que ir a su emergencia, casa. claro, claro. Ella pasó por mí y ella vivía en una zona residencial muy bonita. Entonces ya pues estábamos platicando y Jaime iba a pasar por mí ahí a su casa y le dije, vamos a caminar porque pues ya el embarazo ya era muy pesado. Y salimos a caminar y en la esquina, ella vivía a mitad de cuadra y en la esquina había una casa preciosa que tenía balcones y tenía, era enorme, era una casa muy grande, una cochera enorme y tenía, para mí era enorme. Ya ahora la veo y digo, no estaba tan enorme, pero bueno. Y sobre todo tenía 2 álamos, 2 árboles así al lado, que es muy raro encontrar allá en el norte. Ah, ok. Y dije, esa casa, ¿qué pasa con esa casa? Dice, la construyeron y nunca la han habitado. Y le dije, me gusta mucho esta casa. Y entramos. Y la vi y yo estaba orando. Y yo le dije al Señor, ¿esta casa puede ser para mí? O sea, ¿esta casa puede ser para nosotros? Te estoy hablando de que yo tenía 21 años. Y cuando llega Jaime por mí, le dije, ven, ya encontré la casa que quiero. Casi se me desmaya, pastora. Así, y me decía, no, estás mal, Nere, no nos alcanza para eso. Pues vamos a hablar con el dueño. No pasa nada si hablamos con el dueño. Hablamos con el dueño, se lo voy a hacer muy cortito. Llegamos con el dueño y el dueño nos dice, qué bien me caen ustedes dos. Wow. Los voy a ayudar. Nos dejó la casa muy barata y nos ayudó a conseguir el crédito. Y fue la primera casa que tuvimos. Wow, gracias a Dios. A los 6 meses de nacidas mis hijas, me cambié a mi casa, a mi primera casa propia, a los 22 años, porque nacieron a los 22 años, y fue una experiencia tremenda porque esa fue la fe, la primera vez que yo sentía que la fe y que el Señor estaba apoyando lo que yo anhelaba. Hay algo muy importante, esta parte de oír, ¿no? Tiene poco tiempo de casada, ve una casa, sí, pero desarrolló el orar desde los 5 años. Sí. Para los 22, 15, 17 años. Sí. Orando. Cuando ella oró de pequeña, nunca pensó en una casa. Sencillamente desarrolló esos tiempos con Dios, de plática con Dios, que hoy, siendo una mujer madura, seguramente sigue platicando con Dios y entiende ya mejor su dirección. Exactamente. Fue algo increíble porque cuando estaba yo adolescente iniciando mi carrera, hice un ejercicio de fe y hubo una enseñanza que nos dieron en la iglesia y puse en una forma como de huevito, como algo que se estaba germinando en papelitos, peticiones que yo tenía delante de Dios y que las puse, fueron 5 o 6 peticiones y las guardé en mi Biblia, que todavía tengo, mi primera Biblia. Y que era en piedra, ay, no es cierto. Tallada. Tallada, casi después de la de Moisés. Entonces, ahí guardé las peticiones de oración, porque en esa enseñanza nos dijeron, la prueba de la fe se produce paciencia. Entonces, algo que yo he desarrollado mucho en mi vida, Paz, es la paciencia. Soy una persona sumamente paciente con el Señor. Si el Señor se tarda o como dicen o que los procesos a veces se me hacen muy largos, tengo mucha paciencia porque sé que lo que vamos a ver, lo que vamos a experimentar va a ser algo maravilloso. Y el Señor a través de las pruebas tan tremendas me enseñó a esperar, pero en una espera muy fiel,
yo sé que el Señor va a responder, y yo sé que el Señor va a responder, y yo sé que el Señor va a responder, y el Señor responde, porque Él es fiel, y eso nunca va a fallar, el Señor nunca va a dejar de respondernos. Y bueno, pues... La prueba de la fe produce paciencia. Paciencia ha sido uno de los... Yo creo paciencia, mi esposo dice que es terquedad, pero yo le llamo perseverancia, perseverancia. Entonces, perseverar, porque pues en muchas áreas de mi vida me faltaba mucha enseñanza, me faltaba mucha experiencia, me faltaban cosas de la vida, conocimiento, y el Señor me tuvo mucha paciencia a mí también. Claro. Yo he sentido la paciencia de Dios en mi vida. Yo he visto cómo a veces he sido muy terca, por así decir, en algunas cosas, y cómo el Señor me ha tenido una paciencia impresionante también. Y entonces, pues, nos vamos a esa casa tan bonita. No tenía muebles, pero era una casa muy bonita. Teníamos lo básico. Y resulta que mi esposo, pues, con su sueldo ya no le alcanzaba, porque era pagar la hipoteca de la casa. Teníamos gemelas. Y pues, sí, era una cosa muy complicada. Y entonces decido yo apoyarlo y empecé un negocio chiquito. Ah, ok. Ajá. Ahí fue donde empecé a echar a andar muchas de esos talentos que Dios me había dado a través de la necesidad, que era vender, que era hacer un planecito de negocio y luego ponerlo en marcha para poder obtener un beneficio. Y empecé a desarrollar esa empresa, la primera empresa que tuve. Ajá, con las gemelas de 6 meses. Órale. Pasaron muchas situaciones en el Inter que bueno, me hubieran desanimado de 1000 cosas, porque fueron procesos muy duros al principio. Cuando nacen mis hijas, al mes yo quedo embarazada otra vez. Y ese bebé se pierde, bueno, muchas situaciones. Pero a los 6 meses yo tenía ya echado a andar una empresa, la primera que establecí como empresa, la establecí completamente organizada. Y fueron unos productos de belleza que empecé a distribuir en Coahuila. Ah, ok. Y fue una manera muy hermosa que Dios puso esos productos en mi camino. Y empecé a desarrollarlos de tal manera que a los 3 meses de tener el producto, yo ya tenía 23 vendedoras, tenía un local, tenía contador, tenía una red de distribución del producto. Y empecé pues a generar ingresos. Y fue de la manera que pudimos comprar nuestro primer coche nuevo. Ay, qué bello. En esa ocasión, a través de eso. Y fue una maravilla porque fuimos los primeros en todo, Paz. Los primeros en comprar una casa. Los primeros en tener un coche nuevo. Los primeros, en mi caso, de terminar una carrera. Los primeros en hacer muchas cosas en nuestra familia. Pero yo estoy segura que eso fue por el cobijo de Dios en mi vida, por esa parte de paternal de Dios conmigo, porque pues me quedé huerfanita, se puede decir, en el mundo, por esta circunstancia de que mis papás pues no estaban en unas condiciones como para ejercerla sobre mí. Y bueno, seguimos caminando en eso, el negocio va bien, y mi esposo me dice en un momento que pues ya estaba muy estancado en su trabajo y que necesitaba hacer algo, que él quería seguir estudiando y que pues quería mejorar sus condiciones de trabajo en el futuro y que no lo iba a lograr si no hacía algo más. Y yo le dije, pero por supuesto que yo te apoyo, porque yo amo estudiar. Entonces yo decía, claro que te apoyo. Aquí ya tenías nada más a las gemelas. A las gemelas. Y eso porque fue, el otro bebé se perdió. El otro bebé se perdió. A los 2 años y medio de casada fue cuando mi esposo me dice que lo acepta a una universidad en Estados Unidos
y que se va a ir a estudiar una maestría, que a los 6 meses le llegan unas becas y que iba a venir por nosotros. Yo le dije, claro que sí, yo lo apoyé porque a mí me hubiera gustado que me apoyaran así con los estudios, y le dije, ve y haz lo que tengas que hacer. Y se fue a Estados Unidos, pero desgraciadamente a los 6 meses no llegaron las becas. Ah, ok. Y no llegaron ni al año. Para el resumen, 6 años estuvo estudiando mi esposo allá afuera. ¿Y no llegaron 6 las años, becas? Nunca llegaron, esas becas no, llegaron otras que le permitieron a él pagar sus propios estudios y sus necesidades, pero yo me quedé 6 años en Saltillo con mis hijos, esperándolo, que él terminara allá, y eso fue una prueba tan terrible, tan fuerte, porque yo le decía a Jaime, yo te voy a apoyar, pero era apoyarlo, o sea, era que yo pagaba la hipoteca, que yo pagaba la mensualidad del coche que después él se llevó, que yo pagaba la colegiatura de mis hijos, después de mis hijas que entraron al colegio en maternal, luz, agua, teléfono, todo, aparte el negocio. Y yo tenía 24 años cuando él se fue. Fue un entrenamiento rudo, muy rudo. Ahí sí yo sentía que perdía. ¿3 niños? 3 niños, porque Jimmy llegó a los 2 añitos después de que Jaime se fue, en una visita, pues en una visita, como sabrán. Entonces, y después nació Jimmy, okay, mi hijo, y fue tremendo porque era mi etapa joven de matrimonio y me la pasé sola, con los niños, con una carga económica, pero mi esposo estaba haciendo también lo que a él le correspondía, o sea, él no estaba ya sentado, ¿verdad?, viviendo la vida, o sea, él también estaba esforzándose muchísimo. Una vez... Fíjate cómo, perdón, la cuestión del esfuerzo, ¿no? Atrás de cada uno de nosotros siempre hay vida de trabajo, vida de esfuerzo, vida de entrega. Decía Nere, fue un entrenamiento duro, muy duro. Muy duro. Porque absorbió esa responsabilidad por apoyo a su esposo, en el entendido que cada quien tenía una responsabilidad y esforzarse, ¿no? Sí. Porque es muy sencillo decir, se fueron a estudiar, sí, es otra cultura, es otro país, son otras costumbres. Es carísimo. Son otros los costos. Sí, viven allá, pero así se gasta en dólares. Y no se recibe un sueldo donde digas, se paga. Exactamente. Yo estaba muy jovencita también y fue muy difícil porque yo decía, ¿estaré haciendo bien las cosas en mi negocio? ¿Cómo le voy a hacer? Y se me acercaban amigas y me decían, ay no, yo no hubiera apoyado a mi esposo para que se fuera. Imagínate, que se encuentre una güera allá. Entonces yo le decía, ay no, yo estoy de acuerdo contigo, yo no apoyaría a tu esposo. Pero al mío sí. Muy buen punto. Pero al mío sí. ¿Por qué? Porque esa confianza, yo sabía, Jaime fue a estudiar, a eso fue. Y entonces mi oración de repente se volvió una oración muy desesperada, Paz, porque todo me faltaba. Había ocasiones en que yo me propuse delante del Señor, porque había tienditas ahí, bueno, había una tienda ahí en la zona residencial, ahí donde vivíamos. Y yo decía, Señor, no permitas que nunca yo vaya a pedir mi comida fiada, o sea, o a crédito. Yo tenía como ese orgullo, decía, Señor, si tú me has dado talentos y capacidades, siempre quiero pagar mi comida. No le quiero decir, oiga, déjeme 1 litro de leche y mañana se lo pago. Y era una cosa que me propuse. Entonces, pues prácticamente la gente de la colonia o ahí, pues no sabían que yo padecía necesidades. Pero el Señor lo sabía y yo oraba y mi oración se volvió, Señor, hazme un milagro. En la etapa ya que Jaime iba a regresar, como 1 año antes, ya estábamos súper atorados. Fue cuando la devaluación del 94. Ah, ok. Después cambié de giro en el negocio y yo invertí. Ya no funcionó lo de los cosméticos, me metí a vender oro.
y el oro iba muy bien, todo eso, pero se viene la devaluación y yo pierdo bastante en el negocio y pues ahí estoy tratando de repuntar porque si no, no comíamos, estábamos al día. Y fue una cosa muy tremenda, pero allí empecé yo a ver la respuesta de muchas oraciones, porque el Señor empezó a hacer milagros en esa etapa. Ay, qué hermoso. Pero milagros tremendos. Ahora que se casó mi hijo, el pastor Pedro daba testimonio de esa etapa, el pastor con el que yo después me reuní allá en Saltillo. Y eran milagros tras milagros. Por ejemplo, yo a un banco le debía muchísimo dinero, no sé, muchísimo, que se fue acumulando por el negocio. Claro. Y una amiga mía le debía la 10ª parte de lo que yo debía. Y un día voy llegando a su casa a cobrar y veo que le están sacando muchas cosas de su casa, era un embargo. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, es que son los del banco. Debo tal cantidad. Y yo pensando, yo debo 10 veces más. A mí jamás me fueron a molestar. Ni siquiera un tenedor de mi casa salió. O sea, milagros que Dios hacía de manera increíble que esa etapa yo la puedo llamar la etapa de los milagros. Wow. Mi hermana, que es más joven que yo, la que sigue de mí, se enfermó de cáncer del estómago, el Señor la sanó. ¿Amanda? Amanda. Muchas cosas que el Señor empezó a acomodar. Mi esposo ya iba a regresar, pero el milagro más hermoso fue que un día mi esposo, pues como buen norteño, muy rudo, ¿verdad? Rudo, él reconoce que en esa época era machista, mucho. Y entonces casi pagaba yo de teléfono lo que pagaba de hipoteca, pastora, porque era ¿dónde estás? ¿Y cómo estás? Y en esa época el teléfono claro costaba, bueno, no con lo que cuesta la gasolina ahorita, algo así, por minuto. Entonces, yo me acuerdo que yo le decía, no me hables, nomás háblame cuando se necesite, por favor. Y un día recibo esta llamada y me dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién habla? Y me dice, tu esposo. Y yo, ¿cuál esposo? Y ya él con su voz muy cambiada. Y yo dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, acabo de terminar mis exámenes de doctorado. Y me acordé que me echaste la Biblia, porque yo le regalé, lo primero que le regalé, cuando fuimos novios, el primer 14 de febrero, pastora, fue una Biblia. Okay. Fue lo primero que le regalé a Jaime, cuando estábamos chiquitos. Y dice, me acordé que me habías echado la Biblia en la maleta y fui y la busqué. Le digo, qué bárbaro. 6 años después. 6 años después. Y dice que la saca y que el Señor le habla en Proverbios 3, Proverbios 3, acerca de la inteligencia del hombre y la sabiduría de Dios. Y que por alguna extraña circunstancia Dios le habla en ese momento y le dice como no te creas muy, ¿verdad? Porque lo más importante es conocerme a mí. Y en ese momento, solo en su cuarto, Dios toca a Jaime y Jaime se convierte. ¡Wow! Antes, y mi oración era, Señor, por favor, cuando regrese Jaime, tráelo renovado, restaurado, que te conozca. Y era mi oración. El Señor lo hizo de una manera tan tremenda que Jaime después me platicaba cómo se integró a una iglesia y lo servía. Y le digo, ¿y aquí? Pues, ¿cuándo? Ay, no es cierto, no le digan. Entonces, fue una manera tan precisa de Dios, diciendo, Nere, se acabó la escasez en este momento, se acabó ese sufrimiento, viene un tiempo de restauración. Y yo le creí al Señor, estaba agotadísima, cansadísima. Mis pobres niños, bueno, de verdad, estaban ellos conmigo, ahí pegados conmigo. Yo recuerdo que alguna vez comentaste lo que Jimmy te decía, por todo porque él te acompañaba. Estaba chiquito. Entonces a veces iba contigo que a cobrar. ¿Y cómo te decía el niño de que él veía que no había dinero, algo así?
Sí. Hay una anécdota al respecto, creo. Sí, cuando yo salía de una casa de cobrar, me decía, mamá, ¿pagó? Y yo le decía, no pagó. Le hacía, se frustraba. Él estaba muy consciente de lo que sucedía alrededor. De los 3 hijos míos, creo que Jimmy es la esponjita que observa todo y absorbe todo. Y él observaba todo eso. Y fue una época muy difícil. Cuando íbamos al súper, íbamos pues a esperar que mis hijas salieran del colegio por el aire acondicionado, no a comprar algo. Y me decía, mamá, cuando yo esté grande, te voy a comprar todo lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Y esas eran nuestras pláticas cuando él era chiquito. Y después, cuando ya mi esposo venía de regreso de allá, fue increíble la manera en que el Señor resolvió deudas, todo. Cuando Jaime regresó, pastora, yo ya no debía prácticamente nada. Wow. Estábamos libres de deuda, pero mi esposo regresaba sin trabajo a buscar. Total, llega y viene a México a buscar la beca que nunca llegó. Y ahí ve a un amigo y el amigo lo invita a trabajar en la Secretaría de Agricultura. Ah, es como llega acá. Es como llega acá a reclamar una beca. Y cuando regresa me dice, pues ya tengo trabajo. O sea, eso fue, regresa él en diciembre, en marzo ya tenía trabajo acá. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y yo dije, bueno, pues ahora que sigue, ¿verdad? Ajá. Se viene él a trabajar acá y cuando llega la primera quincena y me manda dinero para pagar algunas cosas, yo voy al cajero, meto esa tarjeta que me mandó y empiezo a llorar, o sea, y dices, Dios mío, después de 6 años, o sea, 7 casi, voy a sacar un dinero que no he trabajado en mi vida, o sea, es algo que viene de ti, de parte de mi esposo. Y Jimmy estaba celebrando, porque decía, mamá, dinero, está saliendo dinero del cajero. Y yo le decía, sí, hicimos una fiesta ahí en el cajero, le dimos gracias a Dios por todos los milagros, porque si me detengo en los milagros, claro, va a ser muy largo. Y fue una respuesta de Dios de amor tan fuerte que yo entendí todo el amor que Dios tenía para mí todo el tiempo. De pasar de una situación tan arriesgada y tan difícil a una situación totalmente diferente. Y bueno, fue así como llegamos acá. Fíjate, tú hoy ves a la familia Almonte y es una historia diferente. Pero llegar ahí no fue fácil. Cada quien tuvo que aportar, privarse, separarse, pues casi recién casados. No digo, tenían 3, 4 años de casados, jóvenes, muy jóvenes los dos. Y hoy es una vida que gracias a Dios con sus hijos, una de sus hjas viviendo en Alemania, la otra en Miami. Casada. Jimmy aquí, casado y con una vida de entrega al Señor. Jimmy, yo estoy muy sorprendida de la obra tan hermosa que Dios ha hecho en él. Hermosa. Al entrevistar a Nere, yo sé que muchas la conocen, la ubican muy bien, como una persona que está en el grupo de alabanza, que dirige, que seguramente en algún momento te ha dado algún consejo. Bueno, ahorita en estos tiempos han cambiado un poquito la dinámica, sí. Todo, ¿no? Que actualmente tiene CAM, ¿no? Centro de Artes y Música. Artes y Música. Y pues todo eso se oye muy bonito. Pero hay todo un trayecto, todo un entrenamiento, muchas privaciones. Entonces, la intención era que tú vieras que atrás de cada vida, sí, hay una historia, hay un trabajo,
Pero pienso que una cosa muy fuerte para resaltar, porque somos personas de fe, hay confianza. Hay una cercanía, una comunión con Dios. Y yo quisiera leerte un pasaje que creo que puede sintetizar parte de todo lo que has vivido y que sigue viviendo, porque esto no termina. No, esto no termina. Fíjate cómo dice, en Eclesiastés 7:14, dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. A los 5 años, una de sus primeras oraciones fue, quiero un cambio de papás. Y aunque sus padres en su juventud no conocieron al Señor, hoy siendo adultos y que ya están en la presencia del Señor, tu mamá se entregó al Señor. Sí, 3 años tu papá antes. También, 3 años antes de irse. De irse. Fíjate, tu papá. Sí, mi papá también. También, ¿verdad? Sus hermanos también. Todos. Amanda es una mujer que Dios usa en una forma muy hermosa, muy hermosa, con dones muy bellos. Tu hermano ya está en la presencia del Señor. Sí. Mis suegros, mis cuñados. Sí, tus suegros también se aceptaron al Señor. Al Señor también. Claro, sí. Tus cuñadas, es cierto. Sí. O sea, una niña que su abuela sembró y hoy es una mujer casada, con hijos, pero que su familia conoció al Señor. Mujeres, no desmayes, somos dignas del Rey. No importa a qué edad lleguemos, lo importante es conocerlo. Y aquí este pasaje dice, en el día del bien considera, disfruta. Y en el día del mal considera que tanto una cosa como la otra la hizo Dios. Para que no encuentres nada fuera de Él. Si el que sostuvo, el que llevó a la victoria, el que sostiene a Nere es nuestro Señor Jesucristo. Amén. La historia continúa. Pero ¿sabes qué? Qué importante que tú veas que tus oraciones son contestadas. Decía Nere, yo sabía, ¿no? Cuando lo de la casa, yo sabía, yo tenía convicción de estudiar, yo sabía, puse normas, o sea, toda una vida donde hay cosas muy difíciles que ella no entro en detalle, pero que sí sufrió mucha agresión verbal y física por parte de su mamá sobre todo, pero se mantuvo firme y confiando en Dios. Y me encantó cómo dice, desarrollé paciencia, porque Dios tuvo mucha paciencia conmigo. Hay muchas cosas más que tiene que contarnos. En esta ocasión, hasta aquí llegamos. Qué bendición que hayas estado con nosotros. Nere, ¿qué consejo tú quisieras darle a las mujeres que están orando, que están sufriendo violencia, que hay momentos donde piensan que ya no hay una respuesta, que a lo mejor el esposo se fue y no regresó? Tu historia ahí, gracias a Dios, regresó y aceptó al Señor, todavía con mucha necesidad de cambio de carácter, que hoy es un hombre transformado totalmente por el poder de Dios. ¿Qué consejo le darías tú a las mujeres? Bueno, yo considero que el consejo que el más sincero es perseverar en la oración. Wow. Es perseverar en la oración. Otra cosa que yo he aprendido es que nadie se va a quedar en la prueba. O sea, las personas no se van a quedar en la prueba, los procesos pasan. Inevitablemente tienen periodo de caducidad. Entonces, ¡qué bonito! Sí. No van a estar así toda la vida, sino que mi consejo sería mantente firme en medio de esa situación. Mantente firme en lo que tú quieres. Si es desgraciadamente algo que ya no se puede resolver, también hay que mantenernos firmes en las decisiones que son para bendición y para salvar nuestra vida o para poner también sabiduría en medio de los procesos. Me encantó, fíjate cómo dice, nadie se queda en la prueba. No. Los periodos pasan. Mantente firme. Mantente firme. Sí.
¿Qué más, Nere? Sí, y en ese mantenernos firme te vas a sorprender de ver cómo Dios te transporta de una situación a otra si nosotros realmente atesoramos el amor de Dios, porque a veces Dios nos ama de una manera... no es emocional como nosotros. No, es una manera real y contundente, pero nosotros insistimos en vivir en situaciones donde Dios no quiere que estemos. Exacto. Y entonces al orar, al estar cerca de Dios, al tomar a Dios en cuenta, estamos haciendo las cosas de manera más sabia. Correcto. La revelación de Dios llega tarde o temprano y te dice, a ver, esto no está bien, hay que hacer alguna otra cosa. Sí, porque hay cosas que uno, seguramente en este tiempo tú tuviste que cambiar varias cosas también. Muchísimas. ¿No? Que a lo mejor valdría la pena en algún momento también comentar eso, Sí, claro. ¿no? Porque ahorita se comentó toda esta parte de la vivencia, pero hubo cosas que seguramente tú tuviste que cambiar. Sí, en primer lugar. Claro. Siempre es porque uno primero. Es primero, sí. Siempre es uno primero. Fíjate, cómo una vida no sencilla, que hoy a los ojos es una vida exitosa, es una vida completa, aquí no hay problemas, no es cierto, porque problemas sigue habiendo. Necesidades también. Igual, sí. También, o sea, además en estos tiempos de pandemia muchas cosas se restringieron. En Camp tuviste ahí un milagro porque ella me decía, la cuestión de la música no es un estudio de primera necesidad. Exacto. ¿No? Entonces eso hace una gran diferencia. Pero fíjate cómo lo sintetizó, me gustó mucho. Dice, nadie se queda en la prueba. Los periodos pasan, mantente firme. En ese mantenernos firmes, Dios nos sostiene y nos transforma. Y nos transforma. Y a veces nos transforma de tal manera que decimos, ay, perdí mucho tiempo en esa situación. Pero todo el tiempo que se pase en una prueba es un tiempo que va a dar resultados. O sea, es un tiempo que va a producir fruto. No es un tiempo tirado ni desperdiciado. La espera no es un tiempo tirado ni desperdiciado. No. Lo estoy anotando, ¿eh? Sí. Porque la voy a volver a invitar. La espera no es un tiempo perdido. No se desperdicia, no se pierde. La espera es fe, pero de una manera mucho más expresada delante de Dios. Es la manera práctica de mostrar nuestra fe, el esperar. Ella dijo, Dios me ayuda a producir mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Hoy tienes que tener paciencia de algo en particular? Sí, siempre. Yo creo que sí. Siempre tenemos que esperar. Siempre que es que el reino de Dios no es la sociedad actual. No. La sociedad actual es tipo McDonald's. Todo rápido. Todo rápido. Ajá. Todo desechable. No, el Señor Café se toma instantáneo. su tiempo. Ajá, sí, ¿Pero por qué se toma su tiempo? Porque es tiempo en donde nosotros somos transformados. Exactamente, porque... Si Él no tomara el tiempo, no somos transformados y no valoramos. Exacto. Y no... Hoy te aseguro que el agua la valoras. Sí. Ya yo cómo valoro mi regadera. Sí. Cuando a mí don Benjamín me propuso matrimonio, yo le dije, donde gustes, aunque sea un cuarto de azotea, solo te pido baño. No te pido más, nada más un baño. No le pedí ni cama. No, el agüita caliente. Entonces, uno es transformado, uno valora, seguimos enfrentando problemas, claro que sí. Hay cosas que a veces nos duelen, claro que sí. Pero hoy somos un poquitito mujeres de más fe. Sí. Mujeres, ustedes son dignas, dignas del Rey. Son mujeres de fe. No desmayes. Me encantó que dice, la espera no se desperdicia, no es tiempo perdido, es para ser transformadas. Ha sido un placer que estés con nosotros. Gracias. No nos van a alcanzar en dos. No. Tenemos que continuar. Va a ser como una serie de Netflix. Sí. Muy bien, capítulo. A la próxima ya tengo un cafecito listo, y aunque sea una agüita, bien. Porque ahorita, señoras, qué gusto estar con ustedes. Nere, ¿gustas despedirte, decir algo al final? Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, en esta charla esperemos que estén todas incluidas y un abrazo. Un abrazo. Nos vemos a la siguiente.
Tu gracia me encontró y me salvó.